Hola a todos, mi nombre es Francesc Sonés y en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de resistencias conectadas en serie en paralelo, o que se llama también resistencias mixtas, ¿vale? O conexionado mixto. Todo lo que explicaremos aquí ya lo hemos visto en otros vídeos que os dejo aquí y en la parte de descripción de cómo se hace el cálculo de resistencias en serie y en paralelo, ¿vale? Os lo digo porque voy a ir bastante flechado haciendo todos los diferentes ejercicios, ¿de acuerdo? Bien, en este caso tenemos este circuito donde tenemos una resistencia R1 de 10 ohmios, una resistencia 2 de 40 ohmios, una resistencia 3 de 5 ohmios, una resistencia 4 de 20 ohmios aplicado a una tensión de 260 voltios. En este caso el ejercicio nos pregunta primero calcular la resistencia total o resistencia equivalente, calcular la corriente total, también la tensión en cada una de las resistencias, la corriente en cada una de las resistencias y la potencia total del conjunto. ¿De acuerdo? Bien, para ello lo que vamos a hacer es ir simplificando poco a poco todo el sistema. Para ello lo que iré haciendo son simplemente agrupaciones, ¿vale? En este caso la primera agrupación que voy a hacer es la de la resistencia 3 y 4. Al final lo que quiero conseguir será un circuito como este, donde tenemos la R1, luego aquí tendremos en paralelo la R2 y aquí vamos a simplificar a una resistencia que le vamos a llamar resistencia 5, ¿vale? Para ponerle un nombre, ¿vale? Simplemente hemos juntado estas dos resistencias que están en serie. ¿Qué valor tendrá la resistencia 5? Pues como hemos visto en la parte de teoría, la resistencia 5 será la suma de la resistencia 3 más resistencia 4. Por tanto, 5 más 20, esta resistencia 5 tendrá un valor de 25 ohmios, ¿vale? Por tanto, estos son igual a 25 ohmios. Continuamos el proceso de simplificación. Ahora vamos a unir estas dos resistencias que están en paralelo. Para ello nos va a quedar un circuito de esta forma. Vale, llamaros resistencia 6, ¿vale? Esta resistencia 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos resistencia 6? Pues sabemos que la resistencia 6 será igual, si os acordáis del sistema simplificado de calcular dos resistencias en paralelo, que también os dejo aquí, sabemos que la resistencia 6 será igual a resistencia 2 por resistencia 5 dividido resistencia 2 más resistencia 5. Por tanto, esto será igual a 40 por 25 dividido entre 40 más 25. ¿De acuerdo? Si hacemos el cálculo, tendremos que 40 por 25 dividido entre 40 más 25. Esto nos sale una resistencia de, pongo aquí abajo, de 15,385 ohmios. ¿De acuerdo? Y por último, ¿qué nos quedaría para que nos quedara al final? Pues tener una resistencia equivalente total, que simplemente será la suma de R1 más R6. Por tanto, la resistencia equivalente será igual a R1 más R6, que esto sería igual a 10 más 15,385. Esto nos va a dar 25,385 ohmios. Y de esta forma ya habíamos calculado el primer punto, que es el de la resistencia total. Bien, pasamos al segundo punto, que es el cálculo de la corriente total. ¿Cuál es la corriente total que vamos a tener, que nos va a pasar por todas estas resistencias? Entonces, para hacer el cálculo, muy sencillo. Sabemos que la corriente es igual a tensión entre resistencia. En este caso, sabemos que la tensión que tenemos a todo el conjunto es tensión lineal neutro, la resistencia equivalente que ya hemos calculado. Esto sería igual a 230 voltios
dividido entre 25, ¿cuánto era el valor? 385 ohmios. Y esto nos va a dar 230 dividido entre 25,385. 9,06 amperios. ¿Vale? Y de esta forma ya habríamos cumplido el primero y el segundo de los puntos. Bien, pasamos al tercer punto, que es el cálculo de las tensiones en cada una de las resistencias. Este es un pelín más complejo. Para ello os voy a indicar unos puntos, que es el que vamos a coger con puntos de referencia para calcular las diferentes tensiones. Este punto le voy a llamar A, ¿vale? Este punto le voy a llamar B, este punto le voy a llamar C, y este intermedio de las dos resistencias le voy a llamar D de dedo, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular la tensión AB, en este caso es muy sencillo, ¿vale? La tensión AB sería igual a resistencia 1, ¿vale? Multiplicado por la I total, ¿vale? En este caso son 10 por 9,06, por tanto, estos serán 90,6 voltios, ¿de acuerdo? Esta es la más sencilla. Ahora aquí es cuando la cosa se complica un poco. Si os acordáis, antes cuando hemos simplificado, hemos puesto que la resistencia 5 le hemos llamado, que es la suma de R3 y R4, y la R6 le hemos llamado que era el conjunto de la resistencia 2 en paralelo con esta R5. Si os acordáis, eran 15,30 lo tenía por aquí, 15,385 ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular, en este caso, la tensión, vamos a hacer el cálculo entre B y C, ¿vale? Vamos a calcular la tensión entre B y C. Aquí aplicamos lo mismo, la tensión entre B y C será igual a la R6, ¿vale? Esta resistencia equivalente que hemos hecho aquí previamente, multiplicado por la I total. La R6 eran, si no me equivoco, 15,385 multiplicado por 9,06. Y esto nos va a dar esto lo digo mal, 15,385 multiplicado por 9,06. Esto nos va a dar 139,39 voltios. Aquí lo que podemos hacer ya es directamente la comprobación de la ley de Kirchhoff de tensiones. Nos tendría que dar la tensión línea neutro, debería ser igual a la tensión AB más la tensión BC, o sea, la tensión que tenemos de aquí a aquí más la tensión que tenemos de aquí a aquí. Si hacemos la comprobación, tenemos que la tensión línea neutro ha de ser igual a UAB más UBC, que en este caso, si siempre tenemos los valores, serían 90,6 más 139,39, nos da exactamente esos 230 voltios, ¿vale? Por tanto, esto sería correcto. Ahora en este punto, antes de poder calcular cuál es la tensión que tenemos en la resistencia 3 y la resistencia 4, previamente debemos de calcular la corriente que va a pasar por esta rama y cuál es la corriente que va a pasar por esta rama. Esta corriente le vamos a llamar I1 y esta le vamos a llamar I2, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, sabemos que esto sería el punto 4, I1 será igual a la tensión que tenemos entre estos extremos, entre B y C, dividido, en este caso solo tenemos la resistencia 2, ¿vale? Por tanto, la resistencia 2. Estos serían 139,39 voltios, dividido entre la resistencia 2, que es de 40 ohmios. En este caso, si hacemos esto, 139,30 dividido entre 40, nos va a dar una corriente de 3,4825
amperios. Bueno, si lo redondeamos a 3. ¿De acuerdo? Esta sería la corriente que nos pasa por la rama 1, ¿vale? Para hacer el cálculo por la rama 2 lo podemos hacer de dos formas. Una sería corriente 2, sería la tensión BC entre estas resistencias, ¿vale? Que como están en serie valen 25, ¿vale? Que es la resistencia que hemos llamado resistencia 5, que esto sería igual a 139,3 dividido entre 25, ¿vale? Que es 5 más 20, ¿vale? Entonces, si lo calculamos, esto nos sale 139,3 dividido entre 25, 5,572 amperios. Otra forma que podríamos haber encontrado esta corriente 2 sería aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, sabiendo que en este nudo llegan 9,06 amperios y por una se van 3,483, podemos calcular esta I2. Podemos hacer I2 como I total menos I1, ¿vale? Que sean 9,06 menos 3,483, ¿vale? Si hacéis este cálculo, más o menos os tiene que dar este valor, ¿vale? Es 9,06 menos 3,483, ¿vale? Saldría, en este caso, 5,577 amperios, ¿vale? Ya digo, aquí vamos a la milésima, ya que en función de cuántos decimales vas arrastrando, serás más o menos preciso, ¿vale? Ahora bien, sabiendo ya la corriente que pasa por la rama 2, aquí ya podemos calcular cuál es la tensión en la resistencia 3 y cuál es la tensión en la resistencia 4, ¿vale? Sabiendo que, volvemos por aquí, sabiendo que la tensión BD, o sea, la tensión de aquí a aquí, ¿vale? Va a ser la resistencia 3 por la corriente que va a circular, que es la corriente 2. La resistencia 3 la sabemos, que son 5 ohmios, y la corriente 2 la sabemos, que hemos calculado que es 5,572. Y esto nos va a dar, si no me equivoco, esto también lo tengo mal por temas decimales, 5 por 5,572 serían unos 27,86 voltios. Y si hacemos la tensión entre D y C, tendríamos la resistencia 4 por la corriente 2, que esto sería igual a 20 ohmios multiplicado por 5,572. Y esto nos va a dar, si hacemos 20 por 5,572, son 111,44 voltios, ¿vale? Y de esta forma ya habríamos hecho el punto 3 y el punto 4. Bien, el último sería la potencia total. Aquí lo podríamos complicar y calculando la potencia de cada una de las resistencias multiplicado por la corriente al cuadrado, pero vamos a buscar la forma más rápida y más simple, que es lo que nos pregunta el ejercicio. Aquí la potencia total, la P total, lo podemos calcular como la resistencia equivalente, que la sabemos, multiplicado por la corriente total al cuadrado, que también la hemos calculado. Aquí teníamos que la resistencia equivalente eran 25,385 ohmios, multiplicado por la corriente, que eran 9,06 al cuadrado.
Si hacemos este simple cálculo, tenemos que 25,385 por 9,06 al cuadrado nos da una potencia de 2083,69 vatios, ¿vale? O si lo preferís en kilovatios, porque el problema os lo piden en kilovatios, esto sería igual que 2,08 kilovatios, ¿vale? Ambas servirían y ambas serían correctas. Sobre todo, no equivocaos en las unidades, ¿de acuerdo? Bien, eso es todo. Espero que os haya ayudado este problema de circuitos de resistencias mixtas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!